Buenas noches, profesor. Buenas noches, Augusto. Se va. Una preguntita, por favor. Augusto, sí, dime. El que teme el examen ahorita de Constitución Política no está habilitado todavía. Sí está, pero digamos no está las preguntas. No, el examen es mañana. Ese examen es mañana. Ahorita tenemos el de griego. Ah, ya. Listo. Pero ahí dice hasta las 11 hoy. Sí, no, pero el examen es mañana. Bueno, listo. Gracias. Buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. profesor. ¿Cómo Buenas están? noches. Me alegra mucho verles. A los que puedo ver. Gracias. Y a Igual. los que no me gustaría verles. Eso, Sari. Eso, Sara. Y ese es un corazoncito lo que está ahí arriba de tu cabeza, Sara. Sí, profe. Tienes, tienes el corazón arriba de la cabeza. Sí, profe. Al revés. El corazón siempre debe ir debajo de la cabeza. No. Un minuto y comenzamos. Bueno.
Muy bien, vamos a comenzar. Nuevamente, buenas noches. Eh, Hoy comenzamos nuestra segunda unidad y esta segunda unidad es una que a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho, porque aquí en esta unidad abordamos un tema. De hecho el título de esta unidad es Ética del cuidado de sí. En la primera parte, o en la primera unidad de este curso, nosotros vimos en general un acercamiento a la ética profesional. En ese sentido, vimos, o más bien en esa unidad, vimos conceptos como el llamamiento, vocación, profesión, qué es ética profesional, qué tiene que ver eso con una cosmovisión cristiana, o cómo una cosmovisión cristiana se puede, eh, nos orienta también para no solamente comprender, sino también aplicar o vivir lo que sería una ética profesional. Terminamos hablando algo de la ética de las virtudes. En esta segunda unidad, como les digo, vamos a hablar de la importancia del autocuidado, del cuidado de sí mismos. Muchas veces se enfatiza mucho en términos de ética profesional lo que uno hace. Y lo que uno hace es importante. El quehacer profesional es importante. De hecho, es la tercera unidad que abordamos nosotros en nuestro curso. Pero lo que uno hace no es más importante que lo que uno es. Y de allí parte esta premisa. Porque también en buena medida, o en muy buena medida, nosotros somos lo que hacemos. Eso puede sonar paradójico. Eduardo Galeano decía precisamente, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, constantemente. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras o en palabras más sencillas? Que lo que nosotros hacemos tiene un impacto en primer lugar hacia nosotros mismos. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta la importancia de que aquello que hagan redunde en beneficio de ustedes en primer lugar. De eso vamos a estar hablando durante toda esta unidad. Vamos a hacer un par de lecturas. Hacemos creo que 2 lecturas, si no estoy mal, en esta unidad, 2 o 3. Bueno, por hoy vamos a comenzar precisamente con un tema que se llama la ética del autocuidado. Bueno, la ética del autocuidado. Permítame compartir la pantalla y me dicen si ahí ya ven mi pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Miren el título de este tema y es sobre la necesidad de estar bien. Ética del autocuidado. Y como les decía al inicio, para mí este tema es un tema muy bonito, es un tema muy importante. De hecho, es un tema que me gusta mucho trabajar en distintos escenarios, en distintos espacios. Estar bien, y ya en el título decimos mucho, estar bien es una necesidad. Y es una necesidad, a pesar de ser una necesidad, no, no le dedicamos o le prestamos la importancia a esto. Y es lo que algunos han denominado la ética del autocuidado. Hay una expresión griega, y la expresión griega precisamente es esta, el cuidado de sí, que en griego es epimeleiautú, que traduce
si uno la fuera a traducir como tal, hacemos referencia a ocuparnos de sí. Eso traduce etimológicamente esto. Esto es algo, la ética del autocuidado es algo que se atribuye a los griegos. La van a desarrollar algunos, un filósofo moderno la va a desarrollar. Michel Foucault va a volver a hablar de esto, creo que es. Pero yo considero que en el texto bíblico, por tanto, en las tradiciones hebreas, judías, ya tenemos de esto. Es decir, a la par o antes que los griegos, los hebreos han hablado de esto. Acuérdense de este mandamiento, ¿lo recuerdan? Éxodo capítulo 20. ¿Recuerdan qué mandamiento es? ¿Cuál número es? Muy bien, el cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Término reposó en hebreo es el término Shabbat o Shabbat. De ahí que algunas traducciones al español traduzcan esta palabra como sábado, ¿no? El día sábado, ¿cierto? Por una traducción un poquito literal del hebreo. Pero el término, o más una transliteración casi, el término traduce reposo o traduce descanso. ¿Mm? Por lo general, uno enfatiza cosas que el mandamiento no enfatiza. Aquí hay un gran énfasis precisamente en eso, en el reposo. En contraste con el trabajo. 6 días trabajarás, pero el séptimo reposarás. Y luego hay una descripción, no hagas en él obra alguna. Y no solamente menciona al hombre, no solamente menciona al pater familia, sino dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Es decir, es un mandamiento que incluye a todos los que conformaban la casa, incluidos los animales, y, e incluidos aquellos que eran no considerados de la casa, pero que por alguna razón llegaban a ser parte de la comunidad, como los extranjeros. Recuerden que los extranjeros eran aquellos que eran considerados sin comunidad. Entonces, incluso ellos están llamados a guardar, a descansar, a guardar un día de descanso, un día de reposo. Y el paradigma que se pone, es decir, el marco de referencia, ¿es quién? Es Dios. Y aquí es muy importante esto, que lo pensemos, porque vivimos en un tiempo, en una sociedad que nos dice que hay que trabajar, 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 producir, 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 producir. Pero este texto dice, miren, sí, claro, hay que trabajar, pero incluso Dios que trabajó, descansó. Y si Dios, siendo Dios, descansó, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Incluso es un mandato que
invita a que también la creación descanse, toda la creación, no solamente el ser humano, sino otros que hacen parte de esa creación. Por tanto, el descanso no es cualquier cosa. Por tanto, el descanso, repito, no es cualquier cosa. Hay mucho que hablar en términos de la Biblia, yo solamente aquí menciono unos ejemplos a manera de introducción. En varias oportunidades Jesús, el relato bíblico nos dice en los evangelios que Jesús toma a sus discípulos y se aparta con ellos. En otras oportunidades Jesús se retira él solito, solo, se va, llega la multitud, lo buscan. Recuerden, Evangelio de Marcos, llega la multitud y uno de los discípulos le dice a Jesús, Maestro, todos te buscan, le dice uno de los discípulos a Jesús. Y eso está más específicamente en el capítulo 1. Capítulo 1. Y entonces, cuando le dicen eso a Jesús, Jesús entonces dice, bueno, vámonos al otro lado. Vámonos al otro lado. Marcos 1:37. Encuentran a Jesús y le dicen a él, todos te buscan. Y él les dijo, vámonos. Y en otras oportunidades eso ocurre. Jesús se va. El desierto ocupa un lugar, o más bien es un lugar muy importante en los relatos de los evangelios. El desierto no es cualquier cosa. El desierto implica varias cosas. Implica, claro, yo sé, el desierto implica prueba, pero el desierto sobre todo, el término desierto en hebreo, se los voy a poner por aquí en el chat. No sé si todos puedan ver mi chat, pero el término desierto en hebreo se escribe así. Obviamente lo estoy transliterando allí. Dabar. Y el término dabar como tal, que se traduce por desierto, quiere decir, etimológicamente quiere decir palabra. Palabra quiere decir. Dabar es palabra. Por tanto, entonces, los rabinos entendieron el desierto como el lugar de la palabra. Algo lindísimo eso, algo muy bonito. Es decir, a diferencia a cómo tiende a entenderse hoy, porque hoy la tendencia es de desierto es fatiga, cansancio, prueba, estrés, dificultad, ¿cierto? Entonces, no estoy pasando por un desierto, no estoy en desierto, estoy en sequía, no estoy llevado a un desierto. Pero en el texto hebreo el término implica el lugar donde Dios está y donde Dios habla. Jesús fue muchas veces al desierto por voluntad propia y apartándose, es decir, no a trabajar. Hay un texto que ustedes van a leer más adelante que tiene por título La sociedad del cansancio. No sé si están viendo aquí mi pantalla. Y aquí ustedes pueden mirar este libro. Ese libro lo vamos a estar estudiando. Lo escribe un filósofo surcoreano de nombre Byung-Chul Han. Es un texto que me gusta que estudiemos. Me gusta mucho que lo estudiemos en esta, bueno, la verdad yo lo pongo a leer en varios espacios, pero me gusta mucho en este tema que lo estudiemos, porque él, miren el título nomás del libro. Yo se los voy a poner ahorita un momentico en el aula para que lo miren y les voy a indicar que vamos a leer inicialmente este libro, ¿no? Pero miren nomás el título, La sociedad del cansancio. Es decir, vivimos en un mundo, vivimos en sociedades que viven cansadas, pero que paradójicamente no hacen nada para mejorar eso, sino que paradójicamente todo lo que hace esta sociedad cada vez más es exigir más, exigir más, exigir más,
y por tanto cansar más. Jesús acostumbraba a estar solo en el desierto. Y esa práctica no solo era una práctica de Jesús, es una práctica, por ejemplo, que tenía Juan Bautista, recuerden, que a Juan Bautista se mueve en el desierto, ¿no? Así comienza Marcos capítulo 1, ¿no? Voz del que clama en el desierto y toda esta cuestión. Era común en aquel tiempo los predicadores del desierto, pero también después, en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, fue común el desarrollo de lo que se conoce como el movimiento monástico. El movimiento monástico como tal surge con fuerza a partir del siglo cuarto. Entre otras, la palabra monje, de hecho, ustedes lo saben, la conocen, quiero decir, viene del griego monachos, monacos, algunos pronuncian eso así. Y monachos quiere decir solo, único. De ahí el término monosílabo, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que viene con mono indica una sola cuestión. Un monosílabo es una palabra de una sola sílaba. El monje o la monja, porque también desde el inicio hubo monjas, se retiraban al desierto. Y eso tiene unas implicaciones interesantes. La expresión el cuidado de sí, epimele y ageautú, viene de una noción de la antigua Grecia, que se puede traducir el cuidado de sí, la inquietud de sí, pero una mejor traducción es el ocuparse de sí mismo. Algunos hablan de preocuparse por sí mismo, que también puede ser una traducción muy válida. Pero el ocuparse de sí es el sentido de esta expresión, epimele y ageautú. Cuando usted se ocupa de algo, es porque se enfoca en ese algo. Cuando usted se ocupa de algo, es que va a hacer eso. Por eso a veces dicen, ¿cuál es su ocupación? ¿Cuál es su oficio? Y entonces usted se ocupa en hacer la tarea. Usted se ocupa en comer. Usted se enfoca y se concentra. Pero aquí dice epimele y ageautú es el cuidado que usted tiene de sí, la inquietud que tiene de sí, el ocuparse de usted mismo. Foucault, Michel Foucault, quien retoma a Sócrates, quien inicialmente trae esta idea. Recuerden que los antiguos griegos, ustedes han escuchado esa expresión, por ejemplo, conócete a ti mismo. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Conocerse a sí mismo? Yo creo que sí, cierto. Es una expresión famosa. Bueno, los antiguos griegos enfatizaban mucho eso, la importancia de conocerse a sí mismo, pero también enfatizaban la importancia de cuidar de sí mismo, que son dos cosas diferentes. Foucault, Michel Foucault, filósofo francés del siglo XX, retoma a Sócrates y dice lo siguiente, citando a Sócrates. Es siempre esencial y fundamentalmente, quien interpelaba a los jóvenes en la calle les decía, es preciso que se ocupen de sí mismos. Sócrates decía esto a los jóvenes. Es preciso que ustedes se ocupen de sí mismos. Miren esta cita tan bonita. Es una cita antigua de Sócrates. Dice, ¿cómo? Querido amigo, tú eres ateniense. Recuerden que los que eran atenienses eran los que hacían parte de la polis, por tanto eran los ciudadanos. Por tanto eran los contrarios a los bárbaros. Eran los que vivían en teoría bien. Pero mire lo que dice. Tú eres ateniense, ciudadano de una ciudad que es más grande, más renombrada que ninguna otra por su ciencia y su poderío. Atenas no es cualquier cosa.
y no te ruborizas al poner cuidado, y ahí viene la expresión griega, epimelesthai, no te ruborizas al poner cuidado en tu fortuna, a fin de incrementarla lo más posible, así como en tu reputación y tus honores. Pero en lo que se refiere a tus razones, a la verdad y a tu alma, que habría que mejorar sin descanso, dice Sócrates, no te inquietas por ellas y ni siquiera las tienes en consideración. Miren cuánta sabiduría hay en esa frase. No sé si la ven. Pero hay alguien que está diciendo unas cosas bellísimas acá y se está dirigiendo a los jóvenes. Y les dice, mire, ustedes están preocupados por tener más plata, en otras palabras, por hacer plata. Ustedes están preocupados por qué dice la gente de ustedes, es decir, su reputación. Y ustedes están preocupados por recibir honores. Pero lo que tiene que ver con tres cosas esenciales, y miren quién está hablando y en el contexto que está hablando. En ese contexto está haciendo referencia a lo que nos diferencia de otras especies, es decir, a lo que nos hace ser humanos. Dice, lo que tiene que ver con su razón, el cultivo de la razón. Practica la verdad. Y tu alma, que habría que mejorar sin descanso, ni siquiera te inquietas por ellas, ni siquiera las tienes en consideración. Epileme fronticeis. No las tienes en consideración. En otras palabras, uno puede parafrasear a Sócrates, ¿cierto? Uno puede parafrasear. Y Sócrates le está diciendo a los jóvenes, miren, ustedes están afanados, que por la plata, que por la selfie, que por las redes sociales, que los vean bonitos, que qué van a decir, que me tomo la fotico estirando el pico, la cosa, qué tal, que, que subo tantos posts al día, que me dan tantos likes, que no sé qué más, ay sí, que miren todo esto, pero en últimas ustedes por dentro están mal, porque ustedes no están pensando en ustedes, por ejemplo, no están cuidando su alma, no están cuidando su ser, no están cuidando su esencia, no están cuidando su mente, lo que piensan. No les importa si algo es mentira o algo es verdad, y menos en este tiempo de fake news, donde todo se presenta como verdad, pero hay muchas mentiras por todo lado. Por tanto, esto no es una preocupación de hoy, es una preocupación de larga data. El cuidado de sí implica de antemano ocuparse de sí. Desde la perspectiva de Michel Foucault tiene que ver con una serie de prácticas a través, perdón que me falta una D, a través de las cuales el individuo establece relaciones consigo mismo y en dichas relaciones se hace sujeto de sus propias acciones. Ojo pues, que estamos viendo en qué consiste la ética del autocuidado. Estamos aprendiendo qué es ética del autocuidado o del cuidado de sí. Uno cree que sabe que tiene esto presente o que lo tiene claro, pero nos vamos a dar cuenta que no. Dice Foucault, hay aquí una estrecha relación con la libertad. La libertad es una condición necesaria de la ética. Para que haya ética tiene que haber libertad. Para que usted actúe conscientemente tiene que ser libre de hacerlo, dice en otras palabras. Pero la ética es la forma reflexiva que toma la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que, relacionado con el tema que estamos viendo, que usted tiene que ser consciente y autónomo de la importancia de cuidar de usted mismo. Porque eso no ocurre por antonomasia. Esto se enmarca en el campo de la ética. Por tanto, se enmarca en el campo de las acciones libres, conscientes y autónomas que usted realiza. Es decir, en otras palabras, cuidar de usted requiere decisión y acción e intencionalidad.
Si usted no lo hace de una manera intencional y decidida, no va a ocurrir. ¿Vamos? ¿Qué implica el autocuidado? El autocuidado implica manejo de relaciones significativas. Miren lo interesante. Miren lo interesante que en buena medida como me relaciono con los otros, influye en cómo me relaciono conmigo mismo y viceversa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo alguien por ahí, ¿no? Y eso no es cualquier cosa. Disposición de una vida con sentido. Estamos hablando de una cuestión ética. Es decir, esto aplica para el cristiano, para el budista, para el islámico, para el que no le importan estos temas, para el que dice que nada que ver con esas religiones, para el que cree, para el que no cree. La ética, recuerden que es una cuestión de los seres humanos, por tanto, esto de la ética y el autocuidado tienen que ver, estos principios para todos. Disposición de una vida con sentido. Una causa o una causa, no voy a decir que es la causa, una causa de por qué una persona llega a suicidarse es porque no encuentra sentido en su vida. ¿Estamos? No estoy diciendo, no es la causa, no es que todos los suicidios tengan que ver con eso, no, no. El suicidio es una problemática o una realidad compleja. Lo que estoy afirmando es que una causal de suicidio común es no tener sentido a la vida, no hallarle sentido a esto. ¿Para qué estoy acá? Esto es bien interesante. Los que hablan de la ética del autocuidado están de acuerdo en la importancia de desarrollar una espiritualidad de manera intencional. Es decir, que las personas que desarrollan una espiritualidad de manera intencional, que practican una espiritualidad, lo voy a decir en términos más actuales, tienen mejor calidad de vida. Pueden tener mejor calidad de vida. Pueden lograr un mejor bienestar. La ética del autocuidado o el autocuidado implica comprender que hay límites y saber hasta dónde llegamos, es decir, comprender los alcances de nuestras acciones. Esa idea de que usted puede hacer de todo, de que usted es multitask, de que usted es el super papá, de que usted es el super pastor, de que usted es el super apóstol, de que usted es mire, eso es carreta. Y eso es carreta, como mencionábamos antes, y lo vamos a leer con seriedad, es lo que dice Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio. Lo que pasa es que usted se está explotando a usted mismo. Entonces hay que saber hasta dónde usted llega, hasta dónde puede llegar en lo que hace. Claro que tiene que ver con el otro, lo veíamos aquí en el primer punto con manejar las relaciones significativas, pero también saber hasta dónde va uno. Empatía con distancia emocional, es decir, yo te ayudo, yo te acompaño, yo te comprendo, estoy para ti, pero tengo que saber hasta dónde llego. Porque otra vez, usted no es quien y no puede muchas veces resolver los problemas de otros. Uy, en esto sí que tienen que tener cuidado con todas estas cuestiones de consejería y todo eso, sobre todo los pastores, las pastoras. En muy buena medida, obviamente marcando las grandes diferencias entre psicología y consejería, que no es lo mismo, pero marcando las grandes diferencias entre una y otra, teniendo presente, perdón, las grandes diferencias, en buena medida, lo que la gente busca muchas veces cuando quiere una consejería o algo así,
es alguien que le escuche. Y en buena medida lo que hace el psicólogo, lo que hace el pastor, es orientar a la persona para que la persona en sí encuentre las respuestas a eso. Eso pasa muchas veces. Entonces, es importante esto porque algo que carga mucho, sobre todo en el ejercicio pastoral, es no saber tomar distancia a nivel emocional. Es cargar con los problemas de otros. Es creer que uno le va a resolver los problemas a otros. Y eso viene de unas escuelas cristianas, evangélicas, que nos enseñaron muchas veces que el pastor era el Mesías y que el pastor estaba para salvar a todo el mundo y que el pastor era... Y eso es carreta, el pastor no es el Mesías. Y no está para resolver los problemas de las personas. Nadie está para eso, de hecho. Tiene que ver el autocuidado con crear narrativas con sentido para tener la capacidad de nombrar el dolor, la incertidumbre, el miedo, la posibilidad, también la imposibilidad. Esto es tan importante que tiene que ver con aprender a no dejar las situaciones como en lo abstracto y en el aire. Por ejemplo, tiene que ver con aprender a darle nombre al dolor. Tiene que ver con aprender a ubicar las emociones en tu cuerpo, en tu ser. Así como usted sabe y ha identificado que ciertas comidas le hacen daño, usted dice, no, mire, yo no, esos frijoles se ven deliciosos, ricos, pero donde me llegue a comer eso, mejor dicho, un problema para mí, un problema para usted, bueno, y usted puede que sabe eso, ¿cierto? Así como usted identifica que alguna cosa le hace daño, usted dice, no me dé leche con lactosa, me la tomo deslactosada porque eso no sé qué más, el colon y tal. Eso mismo debería pasar con todo en la vida. Es decir, que usted pudiera identificar cuando algo le hace daño, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de lo que ve, a nivel de lo que escucha, a nivel de lo que vive, a nivel de lo que piensa, a nivel de lo que siente, a nivel de lo que cree. Tiene que ver con la importancia de establecer redes de apoyo y de colaboración. Por tanto, el autocuidado implica acciones tanto individuales como también acciones colectivas. Esto es importante porque esto no quiere decir que entonces es usted y los demás que se frieguen, los demás que miren a ver qué pasa. No, no, no. Esto tiene que ver también con cómo usted se relaciona con el otro, cómo usted se encuentra con el otro, cómo usted ve al otro. Nuestra sesión de hoy es una sesión que se nos va súper rápido, ¿cierto? Son 45 minuticos. Pero, como les digo, este es el tema que vamos a estar abordando durante esta unidad y vamos a tener distintos momentos y distintas formas de abordar esto. ¿Listo? Lo vamos a hacer desde la teología, pero también desde la filosofía, lo vamos a hacer también desde la neurociencia. Vamos a mirar varias cositas y desde la praxis también vamos a hacer unas cosas que son muy valiosas. Repito, para mí esto es muy importante. Y esto está muy cerca para el ejercicio o para el ser profesional, aunque no se crea muchas veces. Muy bien, yo les voy a subir una lectura ahorita en el Cloud Campus para que la lean para la próxima semana. Bueno, la van a leer para la próxima semana, para traer la leída para la sesión del miércoles. El miércoles vamos a continuar con este tema. Vamos a terminar este tema y vamos a comenzar a abordar la lectura. ¿Listo? La primera lectura que vamos a hacer es, como les decía ahorita, esta que se titula La sociedad del cansancio, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Van a ver ustedes lo interesante de este texto.
Nos quedan 5 minuticos para preguntas, comentarios. ¿Quién quisiera decir algo o comentar algo al respecto de manera puntual? Por si varios quieren decir algo. Allí leí sus comentarios. Gracias por lo que escribiste, John. Sí, señor. Tienes la palabra. Profe, es interesante. Yo siempre he pensado que este tipo de temas, junto con el de la sexualidad y de cuidado del ambiente y otros temas, deberían ser más comunes en la iglesia. O sea, no solamente en una clase de teología, sino pensando en la iglesia, el autocuidado, porque tratamos de espiritualizar todo y todo es espiritual y cuidarse. Este cuerpo también es espiritual, o sea, eso también es un tema que tiene que ver con la espiritualidad. Y qué bonito que podamos, pues, en esta unidad profundizar un poquito más en eso. De acuerdo con usted, John Alexander, totalmente. Es así. Y esto es espiritualidad también. Y esto es espiritual. Y esto es clave. Desde una mirada cristiana, es una cosa súper necesaria, súper necesaria. Sebastián. Sí, profe, acompañaba lo que dice John. Hace poquito leía varias peticiones de oración y muchas eran respecto a la salud mental, ¿no? Y hoy en día en la iglesia también, o sea, el tema de salud mental lo han asociado, no sé, a demonios, a otras cosas diferentes, pues a lo que vimos ahorita del autocuidado y de todas las cosas que uno puede evitar para no hacerse daño. Entonces me parece muy interesante el tema. La semana pasada en la Universidad Javeriana se logró algo que se llama la Semana de la Vida Saludable. Lo hacen todos los años. Y se habla de eso, de qué es una vida saludable. Y me gustó mucho poder estar en una conferencia que la compartió un médico y un filósofo. Y el título de la conferencia era, el conversatorio más, era Vida Buena y Vida Saludable. Vida buena y vida saludable. Y varias de las cosas que ellos mencionaron nosotros las vamos a estar abordando. Varias cosas que ellos mencionaron las voy a estar retomando. Porque de verdad que es una necesidad. Y desde ahora lo que dice es Sebastián y lo que dice también John Alexander, es una gran necesidad también en las iglesias. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque vivimos muy descuidados y vivimos muy mal. Y vivir bien no tiene que ver con tener plata o con todo eso. Miren lo que decía Sócrates en la cita que veamos, porque hoy se sigue creyendo lo mismo, ¿no? Hoy se sigue creyendo que estar bien es tener plata. No, no, es así, ¿no? En los encuentros de los amigos del colegio, siempre, hey, tal está bien, ese tiene billete. Sí, sí, estar bien se relaciona con eso. Bienestar, estar bien, vida buena, vida saludable, es una cosa que trasciende todo eso. Cuando uno logra comprender eso, pero no solamente comprenderlo, vivirlo es una cosa muy bonita. Vamos a tener varias cosas lindas, ustedes van a ver en esta unidad. De hecho, tengo un invitado muy especial que siempre me gusta que escuchemos y que ya me ha acompañado varias veces aquí en la universidad con eso. Les subo la lectura ahorita y la tenemos para el próximo miércoles. Continuamos. Bueno, que les termine de ir bien. Feliz noche. Listo, Profe. profe, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias por la Gracias, enseñanza, profe. profe. Gracias. Gracias, profe.